Aunque parezca difícil de creer, invertir en bienes raíces con unos cuantos pesos hoy en día es posible. Además, muchas opciones en diferentes estados y hasta por tipo de inversión, por ejemplo, centros comerciales, en otros casos naves industriales o hasta estrategias mixtas que inviertan en el sector industrial, oficinas, comercio. Hoy preparé para ti un tutorial para invertir en bienes raíces con montos muy asequibles a través de un vehículo de inversión llamado Fibras. Este es un tutorial paso a paso del mundo de las fibras. Vamos a ver desde qué es una fibra, cómo invertir en ellas, el tema de los impuestos, en qué hay que fijarse y poco a poco nos vamos a hacer un poco más especializados hasta revisar los indicadores que necesitamos analizar para tomar una decisión más fundamental. La parte operativa para comprar una fibra es relativamente fácil. Tienes que tener una cuenta en una casa de bolsa. Yo por ejemplo uso GBM. Incluso para los que son nuevos en GBM, una vez que ya tienen su cuenta se van al área de recompensas y antes de depositar se van a la parte de obtén tu primera acción. Ahí te van a pedir un código, sigues el de la Lago Familia, que es este que ves en pantalla, y con eso tienen una promo de una primera acción. Puedes usar cualquiera de las 34 casas de bolsa que hay reguladas en el país. Algo que me gusta de GBM en particular es que tiene una parte para crear estrategias y ahí le vamos a dar como tal en crear una. Una vez que la creas te pregunta de qué estilo, seleccionamos trading, te pide que le pongas un nombre, yo le pondré fibras. Eso es algo opcional, no es necesario que crees un apartado específico para fibras, puedes combinar todo, pero por cuestión de orden creo que te puede convenir. Y lo importante lo vemos aquí en pantalla. Nuestra caja de órdenes donde vamos a poder escribir el nombre de la fibra que queremos comprar. Eso es lo fácil. Míralo con un ejemplo. En este momento yo escribí ahí Fibra Monterrey, que es una de las fibras que hay aquí en México. Te voy a explicar las diferencias entre las que hay y cómo analizarlas. Y le puse aquí la intención de comprar 10 títulos de esta fibra. Fíjate, al momento de grabar este video ronda en los 12 pesos cada título y tú puedes comprar inclusive desde uno. Lo primero que vale la pena aclarar es que existen muchos mecanismos para invertir en bienes raíces. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Hoy nos vamos a centrar en el mundo de las fibras. Lo primero que tienes que saber del mundo de las fibras es que detrás hay un vehículo que se llama fideicomiso, que para ponerlo en términos simples es un contrato. Un contrato que tiene ciertas reglas claras, que habla de un fin determinado. ¿Cuál es el fin aquí? Administrar y gestionar bienes raíces, cobrar las rentas y así generar ciertos ingresos después de descontar los gastos. También tiene muy claro quiénes son los beneficiarios y hay una figura que se encarga de que se cumpla este fin determinado. Eso es un fideicomiso. ¿Y qué es una fibra? Es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. ¿Y cuál es el fin? La administración, la adquisición, la construcción en algunos casos de bienes inmuebles. Y como ya te mostré, los vas a adquirir desde una casa de bolsa, así como cuando adquieres acciones o ETFs, solo que aquí vas a adquirir certificados. De hecho, por sus siglas CBFI, Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario. Y así como las personas que llegan a comprar una casa y la rentan tienen cierta predicción de los ingresos porque van a cobrar la renta cada mes, por ejemplo, en el caso de las fibras también existe cierta predicción de los flujos, porque las fibras por normativa deben de repartir el 95% de su resultado fiscal entre los inversionistas. Ahora te explico. Y la lógica es sencilla, la estás viendo ahora en pantalla. Las fibras van a tener ciertos ingresos por rentas, pero también van a haber varios gastos, que si operativos, de mantenimiento, gastos de administración de la misma fibra, pagar intereses, ahorita hablaremos mucho de esto, y entonces se determina una utilidad. De esa utilidad es la que van a distribuir el 95%, es decir, de las rentas de las propiedades, que eso se va a encargar la fibra, le descontamos todos los gastos y así llegamos a este resultado. Y en general es un instrumento interesante que tiene notables ventajas. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, el costo de tu certificado puede ir creciendo en el tiempo. Vamos a platicar de ello. Distribuyen dividendos. En este momento las que pagan dividendos oscilan entre un 4 y un 12%. Es diversificación de portafolio. No estás adquiriendo una sola propiedad, sino estás adquiriendo muchísimas. Y hay muchas fibras, pero aquí estás viendo en pantalla una con 661 propiedades. Y hay otras ventajas, beneficios fiscales que vamos a platicar. Bajo costo, hay unas desde 4 pesos, 10 pesos. Flujos predecibles, delega la administración. Tú no vas a cobrar las rentas en este caso, sino la fibra como tal. Liquidez en bolsa.
A diferencia de una propiedad que puede costarte trabajo vender, aquí lo puedes vender relativamente rápido. Es regulado y usualmente protección inflacionaria. Y aquí te va un punto bien interesante. Cuando tú compras una casa, una propiedad, tiene un uso residencial y la puedes rentar y beneficiarte del mercado residencial. En algunos casos también podrías poner algún local comercial. Pero aquí tenemos exposición a muchos estilos de fibras. Y aquí lo estás viendo en pantalla. Hay fibras de estilo comercial, otros industriales, otros de escuelas, otros residenciales y algunos mixtos con algunas combinaciones. Y aquí va a depender mucho de tu estrategia. Hay inversionistas que adquieren una sola fibra porque adentro ya hay exposición a muchas propiedades, pero de un cierto estilo que les agrada. Otros inversionistas hacen una combinación, una fibra enfocada en hoteles, una comercial, una mixta y van adquiriendo las que les agradan. Y bueno, con información de la AMEFibra tenemos estas fibras para escoger y ahí también tienes la fecha de creación de la misma. Esto nos lleva a ver que a lo largo de los años va evolucionando y van saliendo nuevas alternativas. Y aquí estás viendo, cortesía de El Lago de los Business, el nombre de la fibra. ¿Cómo lo vamos a encontrar desde la casa de bolsa? Es decir, lo que tendrías que poner en tu caja de órdenes. Y aquí están los principales estilos. Como puedes darte cuenta, hay unas muy especializadas. Por ejemplo, tenemos fibra IN, fibra hotel, obviamente el sector hotelero. Pero tenemos algunas mixtas, como el caso de Funo, como el caso de Fibra Monterrey. ¿Y cómo te enteras qué propiedades son? Hay muchas fuentes, pero una es ir directo a la fuente oficial, ingresando a la página de la fibra. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos viendo Fibra Monterrey que usábamos de ejemplo, pero bueno, tú puedes entrar a cualquiera de las fibras. Aquí nos da información, 60 propiedades, nos da un indicador. Ahorita vamos a ver cuáles son los relevantes en el mundo de las fibras. Y aquí podemos enterarnos de sus propiedades. Tienen industriales, oficinas, comerciales y podemos ver información específica. Podemos ver la ubicación, podemos ver muchas métricas. En este caso nos dan información de que un 50.7% es de tipo industrial y un 46.6% de tipo oficinas y otras métricas que ahorita aprenderemos a analizar. Y ahora vamos a ver unos conceptos que ya te he enseñado en otros videos del canal, que por cierto, si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas porque estoy seguro que esta información te va a servir en algún momento en la vida. Porque no es lo mismo que las fibras sean baratas a que tengan un bajo costo. Es muy distinto el concepto, aunque se parecen bastante. Cuando alguien tiene su primer acercamiento al mundo de las fibras y ve los precios que le aparecen en la casa de bolsa y dice: espectacular, una fibra me cuesta 4 pesos, otra me cuesta 6 pesos, 10 pesos, 20 pesos, debería de comprar todas porque son muy baratas. Que su precio sea muy asequible, si bien es una ventaja, pero la respuesta no es voy a comprar todas. Hay que analizar cuáles tienen un buen punto de entrada, cuáles tienen potencial de crecimiento y de darnos flujos a través de estos repartos que hemos comentado. En breve vamos a ver algunas métricas y algunas técnicas que debemos de analizar para tomar una decisión con fundamentos. Si la situación financiera es estable, está creciendo y analizarla de raíz. Pero antes tienes que saber que tus ingresos, en el caso de entrar al mundo de las fibras, pueden venir por dos fuentes. Por un lado, las fibras, al igual que las acciones, ETFs y otros instrumentos, a lo largo del tiempo pueden variar su valor en el tiempo y tener una potencial apreciación. Lo más común es que los inversionistas analicen las fibras y adquieren algunas que les parezcan atractivas, y sí puede haber algunas estrategias para comprar barato y luego venderlas más caras. Aparte te voy a hablar de unas ventajas fiscales muy interesantes. Pero la segunda fuente es recibir un flujo periódico. Como ya lo veíamos, por normativa, las fibras distribuyen el 95% de su resultado fiscal. Ya veíamos las rentas y le descontábamos ciertos gastos. ¿Qué dice la teoría? Que deben de distribuir estos resultados a los inversionistas de forma al menos anual. ¿Qué dice la práctica? Varias fibras distribuyen de forma trimestral, tenemos algunas excepciones de forma mensual como el caso de Fibra Monterrey y tenemos algunas otras que no tienen esta utilidad y entonces han pausado o no distribuyen porque no están siendo rentables. Aunque hay varias maneras, un mecanismo que puedes utilizar para conocer la historia de los repartos es ingresar a la página de Yahoo Finanzas, poner el nombre de una fibra, por ejemplo yo aquí puse el caso de Fibra Monterrey que hemos usado de ejemplo, y te vas a datos históricos. Ahí vamos a filtrar un tiempo que quieras analizar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí los últimos 5 años. Y aquí donde dice mostrar vas a poner solo dividendos. Le vamos a dar a aplicar
y nos va a mostrar las fechas y la cantidad que han repartido por cada uno de los certificados, y así podemos ver en este caso que han distribuido de forma mensual y en otros será de forma trimestral. Y bueno, ¿y cuánto pagan? Bueno, va a depender de los resultados financieros, del desempeño, de las rentas y de los gastos para determinar la utilidad. Este reparto de utilidad del ejercicio tiene un impuesto provisional del 30%, es decir, la casa de bolsa va a hacer una retención del 30% de manera provisional cuando suceda, tómalo en cuenta. En algunas ocasiones te vas a encontrar que las fibras no estén haciendo una distribución de las utilidades del ejercicio, estas que te platico que graban el 30% de manera provisional, y van a tener un retorno de capital, así se llama esta distribución, y en este caso va a ser exenta de impuestos. ¿Y por qué en una te cobran y en otra no? En la primera es una utilidad, el SAT dice hay una ganancia, y en la segunda te están regresando de alguna manera dinero que tú invertiste, están haciéndote un retorno de tu capital, y por eso el SAT dice, bueno, esto no es una ganancia. Y aquí estoy seguro que me vas a decir, Manolo, dime cuáles son las fibras que distribuyen este tipo de retorno de capital. Bueno, no funciona así. Ni tú ni tampoco las fibras van a escoger cómo lo van a distribuir. Depende de resultados financieros. Este es un tema un poco más intermedio que sale del alcance, pero para darte un resumen, hay otros gastos asociados en materia contable, que si la depreciación, la amortización, revalorización de activos, que pueden hacer que esa utilidad del ejercicio baje por algunos gastos que no necesariamente son salidas de efectivo, sino como un automóvil. Se va depreciando y eso se impacta en los estados financieros. Aquí pasa algo similar con las bienes raíces, pero eso genera que no sea un reparto de utilidad, sino un retorno. Algo bueno, ya que te empieces a meter en este mundo, es que la información es pública y transparente. Por ejemplo, aquí tengo un comunicado de aviso de derechos para el caso de una fibra que se llama Fibra Nova, FNova. Y entonces aquí te van a comentar acerca de las fechas de pago, te van a comentar de que es un tipo de distribución reembolso de capital y el importe por certificado, y así aplicará por cada una de las fibras. Y hay portales especializados que dan información que iremos viendo juntos. También en la misma página de las fibras te van a avisar mucho de estos detalles. Otra ventaja fiscal de las fibras es que también tiene exención en cuanto a la apreciación. Es decir, si tú compraste una fibra, vamos a suponer en promedio en 10 pesos, y la fibra se va revalorizando y la vendes en 14 pesos en el futuro, sobre estos 4 pesos de apreciación por cada uno de los certificados que tengas, no te van a cobrar impuestos, a diferencia de otros instrumentos como las acciones que te cobran el 10% sobre las ganancias. Aquí en el momento de la venta son exentos. Y entonces, ¿qué analizamos antes de adquirir una fibra? La parte buena es que hay mucha información de forma actualizada y nos van a dar indicadores que tienes que aprender a interpretar para tomar una decisión con fundamentos. Tutorial completo de fibras, el paso a paso para entender el mundo de bienes raíces a través de fibras de cero a experto. Algo que está bien interesante es que si tú te metes a las páginas de las fibras, vas a encontrar una sección llamada Relación con inversionistas. Ahí vas a encontrar presentaciones corporativas, los estados financieros, la presentación de resultados tanto trimestrales como resultados anuales, métricas ya calculadas. Vamos a encontrar muchísima información. Por ejemplo, un dato básico que es obligado que conozcas es el número de propiedades. ¿Está concentrada en pocas propiedades o tiene una diversificación muy grande? Y claro, no todo se trata de cantidad, sino también de calidad. Analizar las propiedades, cuál es su ubicación, a quién se le está rentando, que le veamos un potencial de generar ingresos a futuro, porque de eso depende mucho también la distribución que tengas. Otra métrica que vas a encontrar con mucha frecuencia en la página y los reportes de las fibras es esta, ABR, o área bruta rentable, y te la van a dar en metros o pies cuadrados. Y claro, una fibra te puede decir, se va a agregar una nueva propiedad al conjunto de propiedades que se tienen, y tú puedes decir, ok, una extra. Pero no es lo mismo que esa una sea un conjunto residencial muy grande, una nave industrial muy grande, un hotel muy importante, un centro comercial, a algo relativamente más chico. Y una vez que analizaste cuántas propiedades tienen, de qué estilo son,
cuál es el tamaño, el área bruta rentable de las mismas, vale la pena analizar el porcentaje de ocupación. Puede tener muchas propiedades, puede tener un área bruta rentable muy grande, pero ¿qué tal si está rentado un 20%? Hay que analizar el dato del momento y la historia, la tendencia. ¿Está incrementando? ¿Se mantiene la parte que está ocupada, la parte que está rentada? ¿O vemos una fibra que está cayendo constantemente en el porcentaje? Y ahí habría que analizar los por qué. Y aquí, cortesía de El Lago de los Business, te dejo una tabla con los resultados del cuarto trimestre del 2021 de su porcentaje de ocupación que publicaron en sus reportes. Podemos ver algunas, sobre todo el sector hotelero, que están al cierre de esta información poco más de la mitad. Vemos otras al 70%, 80%, 90%, algunas al 100%. Y bueno, esto es información valiosa, pero insisto, hay que analizar la tendencia. Y estoy dejando lo mejor para el final, porque si tú ya llegaste hasta acá, tienes ganas verdaderamente de convertirte en un inversionista más sofisticado. Y bueno, vamos a ver algunas métricas de nivel intermedio, pero que son extremadamente útiles en el mundo de las fibras. En las páginas y reportes vas a encontrar información como esta que te habla de el cálculo del NAV, NAV, y el NAV entre el certificado bursátil fiduciario inmobiliario CBFI. Si bien ya comentamos que queremos una fibra que tenga muchas propiedades de buena calidad, que estén rentadas, pero ¿qué tal si la fibra tiene muchas deudas? Es decir, así como las personas podemos sacar un crédito hipotecario, en este caso también puede tener deudas con instituciones financieras. Entonces, muy sencillo, esta fórmula de NAV, Net Asset Value, resta los activos, es decir, las propiedades que tiene, y le va a restar las deudas que tiene, y eso lo va a dividir entre el número de certificados, y con eso vamos a tener un valor que se le llama valor teórico. Y aquí lo veíamos en este ejemplo. ¿Qué quiere decir este valor? Si hoy se liquidaran las propiedades y se pagaran las deudas, a cada certificado teóricamente le corresponderían 44.88. Y luego podrías comparar ese precio con el precio que esté en el mercado, en la casa de bolsa. Por ejemplo, en este ejemplo está en 22.83, cuando el otro valor teórico está en 44. Uno que está relacionado, que también vamos a encontrar en los reportes, se llama LTV, Loan to Value, o nivel de endeudamiento. Quiere decir en proporción de todos los activos, de todas las propiedades que tiene, qué porcentaje está en endeudamiento. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Aquí en el reporte de una fibra que estamos viendo, fibra Funo, su razón de apalancamiento, su LTV, es de 43.5%, y nos platican que ellos se pusieron un límite de que sea menor a 60%. Así es como es en pantalla, LTV. Cerca de un 43% tiene con endeudamiento comparado con el valor de las propiedades. Otro también muy clásico, el famoso dividend yield. Este se fijan mucho los inversionistas, pero te voy a dar unos trucos para que lo sepas interpretar de una manera intermedia. Al final la fórmula es muy sencilla. Es el dividendo que pagó en los últimos 12 meses entre el precio actual del mercado. Aquí está la relación de fibras, cuánto cuesta y cuánto pagaron de dividendo en los últimos 12 meses. Algunas no pagaron y por eso están en cero. Y el dividend yield es simplemente la división de cuánto pagaron entre el precio. Eso nos va a dar este porcentaje que va a corresponder a las distribuciones que dieron en los últimos meses. Vemos algunos casos de 7%, 10%, 6%. Aquí hay varios puntos. Este dato te podría ayudar a comparar con la rentabilidad de otros instrumentos. Por ejemplo, podrías comparar invertir en CETES, invertir en un banco, en alguna SOFIPO, estrategias de renta fija, y compararlo con esto. Solo que aquí es un poquito más complicado por varios factores. Uno, el precio va cambiando todos los días. Entonces, yo te recomiendo, en lugar de meterte a los portales y sacar el dividend yield, que ahí te lo van a dar ya calculado, sacar el tuyo propio. Es decir, depende a qué precio lo has comprado, el promedio, y eso te lo va a dar el dato en la casa de bolsa que tengas, y eso compararlo con el dividendo que han pagado, y ahí tener un dividend yield personal un poco más cercano. Hack número 2. Los dividendos que ahí se usan son los de los últimos 12 meses, y esto puede cambiar. ¿Qué te sugiero? Que te metas a investigar a las páginas de las fibras, porque muchas veces ahí podemos ver información de cuál es la tendencia y qué viene en los próximos meses. Tip número 3, regálame un like y algún comentario, creo que me la estoy rifando con el tutorial. Y aunque hay muchas más, vámonos con la métrica de las más importantes.
vamos a tener información financiera dentro de las publicaciones. Sus ventas, sus utilidades, sus gastos, todo va a estar desglosado por los diferentes años y los diferentes trimestres. Y hay una métrica en particular la cual van a hablar mucho en las fibras, el FFO. FFO, Funds from Operation, nos da información de los flujos, de los ingresos asociados a la operativa del negocio. Hay técnicas muy avanzadas financieras, algunas otras intermedias, que nos pueden desvirtuar entre tanto número. Por ejemplo, la depreciación. Oye, a lo largo del tiempo las propiedades va cambiando su valor por técnicas contables. Pues muchas veces pasa incluso lo contrario. En una propiedad puede que suba el valor comercial cada año, pero contablemente hay un efecto de depreciación. Otro evento, compras y ventas de propiedades, y entonces hay ganancias o pérdidas por vender y comprar. Bueno, eso también es importante, pero lo vamos a separar porque nos interesa el negocio, las rentas y los gastos, más que operaciones atípicas de compra o venta o efectos contables. Mientras más alto sea este valor, es mejor. Y este valor se puede presentar de muchas maneras. Directamente el FFO de la compañía puede ser dividido por número de certificado y que te den el dato específico dependiendo del número de certificados que hay. O tercero, se puede usar para los que son usuarios más experimentados, muy similar a las acciones cuando usamos el Price to Earnings, pero aquí usar el Price dividido entre FFO. Y ya ves, así podemos adquirir exposición a los ingresos por la renta, los flujos de bienes raíces con montos muy asequibles. Si este video tiene éxito, la gente le gusta, me lo hace saber en los comentarios. Yo lo que voy a hacer son un tutorial, pero ahora específico, analizando fibras que les vea potencial. Vamos a analizar sus ventajas y desventajas. Espero te haya gustado este video. Recuerden que para los que son nuevos y no tienen un contrato en una casa de bolsa, pueden utilizar la que yo utilizo, que es GBM. Y bueno, aquí les dejo también la parte de la promoción. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te dejaré otros videos relacionados para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito.